Buenas noches, mucho gusto. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar un formulario en la cual un usuario va a poder registrar sus nombres, apellidos, celular, su DNI y su dirección, y esta información se pueda almacenar en una base de datos. Para ello vamos a utilizar el servidor SAMP, la base de datos PHP-MyAdmin, y vamos a realizarlo con el lenguaje de programación PHP. Para la edición de nuestro código vamos a utilizar Visual Studio Code. Bien, inicialmente comenzamos nuestro proyecto creando una nueva carpeta en la dirección c samp htdocs. Creamos nuestra nueva carpeta que se va a llamar formulario. Este es el nombre que va a llevar nuestro proyecto. Esta carpeta vamos a abrirlo con nuestro editor de texto Visual Studio Code. Para ello nos dirigimos a abrir carpeta, nos vamos a la dirección samp htdocs y abrimos nuestra carpeta que hemos creado con el nombre de formulario. Primeramente vamos a crear un nuevo archivo con el nombre de index con la extensión .html. Luego creamos nuestro archivo conexión con la extensión .php, que va a ser quien nos permita realizar la conexión con nuestra base de datos. Ahora nos dirigimos a la base de datos, a la interfaz de nuestro servidor, de nuestro motor de base de datos, y nos dirigimos aquí donde dice nueva. Creamos nuestra base de datos, que en este caso se va a llamar formulario. Ponemos crear. Ahora nos pide crear las tablas. En este caso, como vamos a realizar el registro de los usuarios, vamos a poner que nuestra tabla se va a llamar usuarios. Y aquí podemos poner el número de columnas, es decir, tenemos que tener el ID de usuario, tenemos que tener el nombre, los apellidos, el DNI, el celular y la dirección. Son 6 campos que necesitamos, 6 columnas. Entonces creamos 6 columnas. Asimismo le ponemos los nombres. Primeramente el ID del usuario, que va a tener un tipo entero de unos 10 dígitos como máximo. Aquí le vamos a marcar este check para que este campo sea autoincrementable. Luego creamos el nombre de quién, del usuario. Le vamos a poner de tipo varchar con una longitud máximo de 100 caracteres. Seguido creamos apellidos del usuario de la misma manera, de tipo varchar con una extensión de 100 máximo. Ponemos DNI del usuario, que va a ser de tipo numérico. Cuando es de tipo numérico es entero. Que una extensión, un número de DNI tiene 8 dígitos, entonces la extensión acá le vamos a poner de 8. Luego ponemos el celular del usuario, también va a ser entero con 9 dígitos de extensión. Y ponemos finalmente la dirección del usuario, que esto sí va a ser de tipo varchar y va a tener una longitud de 100 caracteres como máximo. Bien, tenemos ya listo nuestra estructura.
para nuestra base de datos. Solamente ahora le damos en guardar. Revisamos que todo esté correcto y le damos en guardar. Entonces, ya tenemos en nuestra base de datos formulario la tabla usuarios y aquí están nuestros 6 campos. El ID del usuario tiene como llave primaria, ¿por qué? Porque es este valor va a ser único para cada registro y va a ser autoincrementable. Listo. Entonces, para comenzar, nos dirigimos a nuestro archivo index.html. Es aquí donde vamos a crear nuestro formulario. Me había olvidado comentarles, para este proyecto vamos a utilizar las librerías de Bootstrap. Entonces, primeramente creamos la estructura de HTML. Para hacer una prueba, escribimos nuestro primer mensaje. Entonces nos dirigimos al navegador y ponemos el localhost / el nombre de nuestro proyecto, que es formulario, y efectivamente ya tenemos respuesta de nuestro primer proyecto. Bien, primeramente vamos a buscar las librerías de Bootstrap. Entonces nos vamos a la página de Bootstrap. Vamos a utilizar la versión 5.0 y nos vamos a introducción. Lo que vamos a hacer es copiar el primer link, que son las librerías que tiene Bootstrap, y también para las funcionalidades vamos a copiar los scripts. Entonces los scripts normalmente van al final, pero dentro del body. Listo, ya tenemos importado prácticamente todo lo que requiere para la utilización de las herramientas de Bootstrap. Con estos 3 links nosotros podemos utilizar cualquiera de estas herramientas. Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner un formulario, o es decir, un modal, una ventana modal. Nosotros escribimos modal, buscamos, vamos a seleccionar este código que viene con todo su botón, pegamos aquí y guardamos, nos vamos a nuestro proyecto y cargamos. Listo. Entonces ya tenemos nuestra ventana modal funcional. Entonces nuestro Bootstrap está funcionando perfectamente. Ok, inicialmente vamos a buscar de la misma manera un formulario, pero lo vamos a buscar en inglés porque el Bootstrap maneja todo su documentación en inglés. Entonces vamos a buscar en Forms. Acá tenemos ejemplos de formularios de tipo que solamente llevan 2 casilleros, que son de tipo login, pero me parece que ahí mismo lo podemos adaptar. Entonces vamos a utilizar este formulario. Utilizamos este formulario, pegamos y ahí vemos cómo tenemos el formulario. Bien, entonces para que no ocupe todo el ancho de nuestra pantalla, como estamos viendo, lo que vamos a utilizar es el grid en Bootstrap. Entonces copiamos el grid. Esto también lo vamos a
cortar, pegamos el grid, que es este de aquí, y en la parte del medio vamos a pegar nuestro formulario. Entonces borramos las columnas que están en los extremos, verificamos y efectivamente ahora nuestro formulario está más centrado, tiene mejor aspecto. Ok, ahora para poner el nombre, nosotros lo que vamos a hacer es, con el mismo estilo que maneja Bootstrap, vamos a seleccionar el input, mejor seleccionamos todo el div y vamos a duplicar. Aquí ponemos como título un P con class text center y el nombre del formulario, que va a ser registrar usuario. En el primer campo le vamos a poner nombres. El input va a ser de tipo texto. Este mensaje lo vamos a eliminar. Vamos a ver cómo nos está quedando y vamos bien. Para que el nombre del título sea un poquito más grande, lo podemos poner en la etiqueta H3. Entonces nuestro título va a ser un poquito más grande y con la clase TextCenter. Ok, entonces ahí lo tenemos centrado. Para que tenga espacio arriba y abajo, vamos a utilizar lo que es el padding. El padding en el eje Y. ¿De cuánto? De 3. REM. Listo. Ahora sí tenemos el espacio arriba y abajo. Ya. Tenemos los nombres. Lo que vamos a hacer es duplicar este div para poder hacer nuestros apellidos y así seguimos. Lo que vamos a hacer es tomar toda la etiqueta div, lo pegamos y cambiamos el nombre por apellidos de tipo texto. Abajo, de la misma manera, vamos a pedir que el usuario ingrese el DNI. Pero el DNI ya no es de tipo texto, sino el DNI es de tipo number. Abajo, el siguiente div va a ser para el celular, de tipo number. Y la última va a ser la dirección, que va a ser de tipo, este sí va a ser de tipo texto. Entonces, lo que nos está sobrando, que son para ingresar el correo o contraseñas, no vamos a utilizar en este caso, los vamos a borrar. Este cuadro igual lo vamos a borrar porque este es este de acá. Este checkbox que tenemos, en este caso no lo vamos a utilizar. Lo vamos a borrar y nos quedamos con el botón que se va a llamar registrar. Bien, ya tenemos la estructura de nuestro formulario realizado correctamente. Entonces aquí el usuario va a poder ingresar sus nombres, apellidos, su DNI, su celular y su dirección. Fíjense cómo en DNI no puede ingresar letras, solamente me permite ingresar números. En celular de la misma manera. ¿Por qué? Porque le hemos puesto de tipo number. Seguimos.
ya tenemos nuestro formulario creado correctamente. Para que este formulario ingrese los datos a esta base de datos, que actualmente no cuenta con ningún registro, tenemos que crear un archivo de tipo PHP con el nombre de conexión. Este archivito lo que va a hacer es... bueno, yo ya lo tengo, ¿no? Aquí está, perdón. Este archivo lo que va a hacer es conectar nuestro formulario con la base de datos. Para ello le vamos a dar los parámetros de la conexión. Primeramente vamos a declarar la variable host, que va a contener localhost. Seguido declaramos la variable usuario, que va a tener root. Seguido creamos la variable contraseña o clave, que va a estar vacío, y la variable bd, que es donde va a estar nuestra base de datos. Finalmente, la variable conectar, que va a ser un MySQL y connect, y donde va a ir todas nuestras variables anteriores, que son el host, el usuario, la clave y la base de datos, nuestra BD. Ok, con este archivo nosotros vamos a conectar lo que es nuestro formulario con la base de datos. Ya le estamos pasando todos los parámetros necesarios para que se realice la conexión. Entonces, ya tenemos nuestra conexión. Lo que tenemos que hacer ahora es que este formulario, cuando nosotros le demos clic en el botón registrar, nos realice el registro de todos estos datos a nuestra base de datos. Para ello, le ponemos el nombre a cada uno de nuestros campos. Le vamos a poner un name. Y cada uno va a tener distintos nombres. En el name de nombre se va a llamar nombre o nombres. En apellido se va a llamar apellidos. En DNI se va a llamar DNI. En celular se va a llamar celular. Y en dirección se va a llamar dirección. Importante, no es recomendable utilizar tildes en estos archivos de tipo HTML, ya que puede ocasionar conflictos al momento de la lectura de nuestro código. Entonces, ya tenemos nuestros nombres de nuestros campos, es decir, los usuarios cuando se registren un dato en este campo va a mandar con el nombre de nombres. Para que se realice la función guardar, lo que vamos a hacer es darle un acción. Aquí vamos a darle la dirección a donde nos va a mandar. Para eso vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar proceso. ¿De qué? De registro, con la extensión .php. Aquí es donde se va a realizar todo el proceso del guardado de la información. Entonces, nosotros en este formulario los vamos a mandar al archivo proceso-registro.php. Para que estos datos sean enviados, tiene que ser necesario por el método
post. Existen dos métodos, por el método get y por el método post. Cualquiera de ellos se puede utilizar. En este caso vamos a utilizar el método post. Ok, ya tenemos todo listo en la parte del index, es decir, del front-end. Ahora nos vamos al back-end, al proceso. Abrimos la etiqueta PHP. Primero, tenemos nuestra conexión, pero tenemos que incluirlo a este archivo, porque es de donde se va a ejecutar el guardado de nuestra información. Entonces, ¿cómo le llamamos? Ponemos include, entre paréntesis, abrimos comillas y incluimos la conexión .php, punto y coma, declaramos la variable nombres que va a traer la variable del formulario por el método post con el nombre de nombres con minúscula. Importante, esta variable es la que está viniendo desde el formulario con el nombre que le hemos dado. Si acá le ponemos Juan, aquí de la misma manera tiene que ser Juan. Entonces lo dejamos con nombres y aquí ponemos nombres. Creamos la variable apellidos por el método post. Abrimos corchetes, comillas simples, apellidos. Creamos la variable DNI, que de la misma manera por el método post. Y DNI. Creamos la variable celular por el método post. Abrimos corchetes, comillas simples y celular. Finalmente, la variable dirección por el método post. Abrimos corchetes y ponemos el nombre de la variable celular. Bien, tenemos todas nuestras variables en nuestro archivo proceso-registro.php. Tenemos todas nuestras variables. Lo que queremos hacer es insertar todas estas variables en nuestra base de datos. Entonces, para insertar estas variables, vamos a hacerlo mediante un query. Primeramente vamos a crear la variable query. Es un código para insertar a nuestra base de datos. Ponemos insert into dentro de insertar dentro de nuestra base de datos que se llama formulario. Aquí podemos poner los nombres de los campos que hemos creado. Y de usuario no va a ir nada. ¿Por qué? Porque le hemos puesto autoincrementable. Es decir, automáticamente a medida que se vaya ingresando usuarios se va a poner 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, solamente tomamos desde nombre usuario. Acá ponemos nombre usuario. O más fácil lo copiamos y lo pegamos. Nombre usuario, coma, apellidos usuario, coma, DNI usuario, coma, cel usuario, coma, dirección usuario. ¿Qué vamos a insertar dentro de esta tabla? Los siguientes valores. Estos valores sí deben ir dentro de comillas simples. 3,
4, 5. ¿Cuáles son los valores que se van a insertar? Son nombres, apellidos, DNI, celular y finalmente dirección. Bien, tenemos listo nuestro query. Seguido creamos la variable consulta. Esta variable se va a ejecutar el query. ¿Cómo? Mediante el comando mysqli query. Entonces, aquí vamos a declarar, vamos a decirle que mediante la variable conectar, esta variable conectar está viniendo desde nuestra conexión. Es la variable que hemos puesto aquí. Lo ponemos conectar y ejecutar el código query. .com. Bien, aquí ya tenemos listo el procedimiento, el código que va a permitir el registro de nuestros usuarios. Para comprobarlo, lo guardamos y actualizamos nuestra página. Vamos a ingresar datos aleatorios, celular y dirección. Ponemos registrar y observamos cuál es el error que nos está marcando. Es decir, en la línea 10. En la línea 10. MySQL query. Ok. Acá estoy confundiendo. Insertar dentro de... Aquí no va la base de datos, sino va el nombre de la tabla. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos ya está declarado aquí, formulario. Entonces, insertar dentro de... El nombre de nuestra tabla es usuarios. Guardamos. Actualizamos. Ingresamos nombres. Celular, la dirección. Registramos. Listo. No nos ha salido ningún error. Eso quiere decir que nuestra consulta, nuestro almacenamiento se ha realizado correctamente. Nos vamos donde la tabla usuario, actualizamos y como podemos observar se ha registrado correctamente. Nombre de usuario, apellidos, DNI, celular, la dirección. Y el ID de usuario se actualiza automáticamente. Si nosotros ingresamos otro usuario, vamos a poder darnos cuenta que efectivamente se ha registrado el segundo usuario con el ID de usuario 2. Entonces, este ID de usuario es la clave primaria. Estos datos son autoincrementables, por lo tanto es un código único. Bien, eso ha sido todo el día de hoy. Espero haberles podido ayudar en algo con lo que se refiere a la creación de formularios, la conexión a una base de datos y el registro de información de datos. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.